que no sé por qué pensé que iba a ser una novela sobre aves. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todos, yo soy Merce Garcés. Y yo soy Etna Montes y este es un episodio más de Femnormal. El día de hoy vamos a hablar de una de nuestras autoras favoritas, Margaret Atwood, que está muy de moda ahorita porque se están adaptando sus libros a series y muy buenas. Entonces queremos avisarles que esta va a ser una discusión llena de spoilers para el cuento de la criada, alias Grace, tal vez. y probablemente Penélope y las 12 criadas. Sí, y un poquito de Oryx y Crake. Se los decimos porque pues no queremos arruinarles la historia si van a ver la serie o leer los libros, pero pues si no lo han hecho y tienen dudas para acercarse a su obra, pues ojalá esto les convenzca, porque la verdad es que nos entretiene muchísimo esta mujer. Sí, pero sí, consideren esto una gran alerta de spoilers. Sí. Muchos spoilers. Nació el 18 de noviembre de 1939 en Ottawa, Canadá. ¿Ottawa? Ottawa, ok. Bueno, Ottawa en español. Sí, y ya. Si ellos no pueden decir Chihuahua, nosotros no tenemos por qué poder decir bien Ottawa. Es escorpión, si eso les interesa. Es una autora, es poeta, es crítica literaria, es maestra, pero sobre todo es una activista ambiental y feminista. Yay. Ha ganado muchísimos premios, es muy prolífica publicando, o sea, en serio, la obra de esta mujer, ella empezó a publicar como en el 60 y tantos y hasta este año va a salir su nuevo libro, entonces como que casi publica un libro por año, yo creo. Más o menos, sí, es muy prolífica. Y bueno, también colabora con Amnistía Internacional, con grupos de derechos de migrantes y tiene así como muchas causas. Tiene una cosa para salvar como las aves autóctonas de Canadá, también como proteger las aves. Sobre todo últimamente como que se ha metido más en la onda ambiental, pues por obvias razones de que nos estamos acabando el mundo, ¿no? Y su obra lo refleja muchísimo. Estudió en el Victoria College, o sea, esa fue su universidad en Toronto, el Victoria College, y luego se fue a Radcliffe en Massachusetts. Y el muy interesante de Radcliffe es que es la universidad hermana de Harvard. O sea, acuérdense que les habíamos platicado que había universidades para mujeres y para hombres. Entonces, sí, Radcliffe hace mucho tiempo. Es la de mujeres. No asistió a Harvard como tal, pero sí. Sí, pero no. Y se me hace muy padre que haya ido a Radcliffe porque resulta que de Radcliffe han salido muchísimas personas de las que nosotros admiramos. Por ejemplo, Ursula K. Le Guin estudió ahí, Gertrude Stein estudió ahí, ¿quién más? Creo que Helen Keller estudió ahí. O sea, esta universidad ha sacado gente bien erudita, ¿eh? Sí. Ha sido maestra en Canadá y en Estados Unidos y en Inglaterra, creo que también. O sea, como que de repente tiene sus masterclass. Y la invitan y anda rondando por las universidades, lo cual también es muy, muy padre, ¿no? Saber que... O sea, imagínate entrar a un salón y que te digan, Margaret va a ser tu profesora. Sí, de ser wow. Entre maravilloso y aterrorizante, ¿no? No, pero yo creo que ella sí es como accesible. No se ve mamona. Sí. Digo, no se ve como que sea ni mala maestra ni horrenda. Solo me imagino como su nivel de exigencia y digo, wow. Sí, y su presencia de imponer, así. Yo soy Margaret, yo sé. Sí. Los temas que están dentro de su obra, novelas, poemarios, hace ensayos, ha publicado investigaciones. Sí, o sea, generalmente se mueven muchos campos. Sí, generalmente trata los temas de identidad de género, la religión y la mitología, las políticas de poder, o sea, todos estos abusos que se pueden dar en relaciones de poder, el cambio climático, como habíamos dicho, y también el poder del lenguaje. O sea, en su obra la lectura, el lenguaje tienen un lugar como protagónico, ¿no? O sea, la importancia del lenguaje. Digo, ellas normalmente se mueven, quitando lo académico y la poesía, claro, en el territorio de la ficción especulativa, que es también como de amplio debate, porque también como creo que en particular este asunto de la ficción especulativa es algo muy de lengua inglesa, que no necesariamente se traduce bien al español, ¿no? Sí, y que de hecho nosotras a veces debatimos, sobre todo con ella, porque yo veo mucha ciencia ficción, ¿no? Y Edna, pues me debate así de, sí, pero en esta obra no, y en esta obra sí, y lo entiendo, ¿no? Y también es como esta controversia de lo que significa escribir ciencia ficción, o ficción, o fantasía. No son subgéneros, pero los tratan como subgéneros, así como, bueno, no es en serio, no es
no sé, o sea, como Sí. que no los voltean a ver, pero ella ha sido un exponente bien importante y hasta ha defendido estos géneros, como de es importante decir que esto escribimos y que lo vendan así para que sepas que estás leyendo fantasía o ciencia ficción o ficción especulativa. Ajá. Sí, que también creo que tiene que ver con que su obra se mueve en muchos territorios y no es tan consistente, por ejemplo, como Úrsula K. Le Guin, que casi siempre era ciencia ficción y tenía como poquitas desviaciones. Margaret Atwood tiene pues novela histórica como Alias Grace o Oryx y Craig yo sí lo considero ciencia ficción, pero por ejemplo, como decíamos que el cuento de la criada es especulativo. Ajá, o sea, es una distopía, pero no necesariamente ciencia ficción, es más ficción especulativa como tal. Sí, o sea, podemos encontrar varios elementos de diversos géneros literarios dentro de su obra que conviven bien y pues también es esta onda, no sé, como la mamonez de los eruditos de la literatura que dicen no puedes combinar géneros o escribes una cosa, escribes otra cosa y ella, o sea, redefine eso y dice puedes escribir de lo que quieras y lo puedes hacer bien, porque algo que tiene Margaret Atwood es que es súper entretenida y sabe desarrollar sus personajes tan bien que, o sea, es increíble esa mujer. Sí, y además yo creo que uno de los puntos realmente fuertes de la ficción especulativa es este asunto de analizar mundos posibles, ¿no? Sí. Y no necesariamente es a futuro. O sea, muchas veces en distopías o en ciencia ficción podría entenderse que es a futuro. O sea, después de una catástrofe, ¿no? Ajá. Pero en realidad, cuando hay reinterpretaciones de novela histórica, cuando hay ucronías o estas cosas, estamos analizando también mundos posibles desde el pasado, ¿no? Desde el qué hubiera pasado, sí. Ajá, y que eso hubiera se me hace pasado, interesante. que hubiera pasado en la Tierra así, por ejemplo, como The Man in High Castle, Ajá, el hombre sí, del castillo. de Philip K. Dick. Ajá, por ejemplo, Philip K. Dick también es conocido como de ciencia ficción, pero tiene esta obra especulativa. Esta ucronía de qué habría pasado si hubieran ganado los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. Y es lo mismo que hace Margaret Atwood en El cuento de la criada, por ejemplo, que dice, ¿qué hubiera pasado si viviéramos en un poder opresor, machista? Sí, que le debe mucho a Orwell, ¿no? Sí, le debe muchísimo a Orwell, porque pues, también como recuerdan, Orwell era muy analítico de cómo funciona el poder, qué hacen las personas para mantener su autoridad. Sí, estos grandes regímenes dictatoriales, represivos. Sí, manejo de la información y cómo te quieren lavar el cerebro. Pues de hecho yo encontré una frase muy interesante que dijo Margaret, referenciándose a cómo la había influenciado Orwell, y dice: estoy muy agradecida con Orwell por enseñarme a identificar las banderas rojas desde muy temprano. Como él enseñaba, no son las etiquetas como el cristianismo, el islam, el socialismo o la democracia. Estas etiquetas no son definitivas, sino los actos que se cometen en su nombre, y eso es básicamente te está explicando su obra. Eso es lo que ella hace, ¿no? Ella ve la etiqueta, la analiza y escribe a partir del qué hubiera pasado si, por ejemplo, en el caso de la criada, un régimen cristiano, muy cristiano, conservadoramente cristiano, asumiera el poder. Sí, y también creo que en su obra es muy consistente esta narrativa desde el punto de vista femenino, la experiencia femenina del mundo. Sí, por lo regular sus protagonistas son mujeres, ¿no? O sea, casi siempre. creo que son como 3 o 4 obras donde son hombres. Y es como bien refrescante leer un personaje femenino redactado bien por una mujer. Sí. Y se nota muchísimo la diferencia, ¿no? O sea, no es que no los puedan hacer los hombres, pero se nota la diferencia. Pues que además, fíjate que hace relativamente poco estaba escuchando, creo que Ave Barrera, Nora de la Cruz y esta chica Laura Baeza, que son como grandes escritoras mexicanas que están ahorita muy en boga, muy prominentes, y decían que en realidad el problema no es tanto si los hombres escriben o no mujeres, sino que no escuchan a las mujeres. Sí. Entonces ellos tienen una idea de lo que es la experiencia femenina del mundo, pero no les interesa comprobarlo. En la mayoría de los casos, no en todos, es decir, hay muchos que sí hacen bien la chamba, pero los que hacen mal la chamba, la hacen mal porque no quieren escuchar la experiencia femenina del mundo, no les interesa, no se toman como la molestia de conocer mujeres reales antes de escribirlas, sino que se quedan como con esta idea de lo que ellos creen que son las mujeres en su vida, o de lo que ellos creen que debería ser una mujer en la ficción, ¿no? O de la manera en que se justificarían las decisiones que toman las mujeres. Estoy pensando en una serie que acaba de terminar que tomó una muy mala decisión para el desarrollo de su personaje femenino.
Bueno, es que Edna y yo por lo regular buscamos como autoras y creo que lo hemos hecho desde siempre, ¿no? Desde muy niñas como que siempre nos inclinábamos más por buscar autoras. Pues sí son escasas, pero más que eso... Son más bien invisibles. Ajá. O sea, están ahí, pero no, salvo honrosas excepciones que son famosísimas y todas las conocemos, que quizás es un poco el caso de Margaret últimamente, que se ha vuelto muy famosa y me parece maravilloso. Pero en los últimos años, ¿no? En los últimos años, sí, al principio de su carrera no. Nadie la pelaba. Y eso de que, por ejemplo, el cuento de la criada, que es como su gran obra, salió en el 85. Y creo que ya la habían adaptado a película, creo que sí había tenido buena recepción. Alguna vez. Pero hasta hace poco la gente no había volteado a ver su obra completa, como lo han hecho, por ejemplo, con Stephen King, que desde que salió Carrie, él ha estado así de, sí, yo, autor. Que, o sea, está padre, ¿no? Porque igual y así ya empiezan a voltear a ver a otras autoras del mismo géneros diferentes, pero a darles como más espacio. Sí, no, pero sí creo que es como muy importante conscientemente buscar autoras, porque hace no mucho, justo una autora británica que a mí me gusta mucho cómo escribe, que se llama Joanna Ross, creo que fue en 2014, sacó este movimiento de Leamos Autoras, en el que decía que surgió porque ella vio su librero y se dio cuenta de que menos de una quinta parte eran mujeres, ¿no? Y además eran estas mujeres pues que hemos conocido desde siempre, Jane Austen, Agatha Christie, Virginia Woolf, las Bronte, es como... O sea, que somos fans de todas ellas, ¿no? Las estamos criticando. Las adoramos, pero el punto es que ellas lograron un gran reconocimiento en su momento, pero por ejemplo hubo muchas mujeres en su generación que no, como está Cristina Rossetti, la hermana de Dante Gabriel Rossetti, que fue una gran poeta, pero nadie la pela y todo el mundo pela más a Dante Gabriel. Pues en parte de buscar a estas mujeres y hacerlas más visibles, pues también, no sé, el bonus es darte cuenta de que sí existen personajes femeninos bien desarrollados, anclados en la realidad, coherentes, o sea, tenemos opciones para consumir. Sí, no, y además creo que es importante entender que durante mucho tiempo la literatura fue terreno de hombres. Sí, y hacían como muy pocas concesiones. Sí, todavía lo es. Parecen como muy pocas concesiones a darle su lugar a las mujeres. Es como si la mitad de la humanidad no tuviera ni voz ni voto y la experiencia femenina del mundo no fuera válida o fuera inferior o solo fuera válida en los términos que los hombres definían. Y es esto también de al fin darle a las mujeres la oportunidad de contar sus historias y por ende nuestras historias, ¿no? Y pues no sé, a mí me encantan las maravillosas anécdotas de varias mujeres escritoras de cómo los editores los obligaban a usar sus iniciales o un nombre seudónimo famoso, un seudónimo masculino para que pudieran publicarlas. O anónimo, ¿no? O sea, por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley, las primeras 2-3 ediciones fueron anónimas. No tenían su nombre, las Bronte publicaron con seudónimo masculino porque si no las publicaban. Sí, o sea, y todo desde la perspectiva masculina de decirle a la mujer, es que nadie te va a leer, porque asumían que las mujeres no leían. Ajá, o que las mujeres no escribían cosas perturbadoras como Mary Shelley, ¿no? Sí. Es como una señorita de 19 años va a escribir esta cosa perturbadora. No, ponle anónimo. El caso de Margaret Atwood, pues sí tuvo la fortuna de nacer y desarrollarse profesionalmente durante la tercera ola del feminismo. O sea, ella estuvo en Massachusetts, me imagino que ha de haber estado bien metida porque Radcliffe era un semillero de feministas. Entonces, claro que todo eso influenció en su obra y ella no se cambió el nombre, o sea, siempre ha publicado como Margaret Atwood, ¿no? Y pues entre que le iba mal o mejor, mantuvo eso de yo soy una mujer que escribe y yo soy escritora de profesión, punto. Y eso es como aplaudible y aparte nos da esperanzas a nosotras. Sí, claro. No, y además es como esta gran oleada de autoras de su generación como muy reconocidas y muy buenas como ella o Alice Munro, que también es premio Nobel, entonces es como ir impulsando. De repente Merce y yo decíamos que asumimos que la gente que escribe en inglés o es gringa o es inglesa. Y es lo mismo, ¿no? Ella es canadiense, o sea, es como si le aplicáramos el mismo tipo de discriminación pero desde otro punto de vista. O sea, está bien saber de dónde son y dónde están y dónde las están publicando y cómo conseguir su obra. Así como lo hacemos con los autores, hombres, ¿no? Sí, ojalá ahí sí llegue un momento de paridad de, pues así como publican hombres en cierto género o en una casa editorial, publican la misma cantidad de mujeres, el mismo género, en misma casa editorial. Por ejemplo, ella, como su obra es feminista, no sé si la misma casa editorial como que no le quería meter tanto marketing
porque pensaban que nadie iba a leer eso al Sí, principio. como que a quién le interesa el feminismo. Ajá, pero ella ha demostrado una y otra vez que se puede aplicar a estos géneros, ¿no? Y lo hace súper, súper bien. Sí, digo, y además el cuento de la criada es una obra que se mantiene vigente o que incluso para nuestro terror ha ganado vigencia desde que fue escrita, o sea, Sí, ¿qué hace onda? 34 años y hoy es más vigente que nunca y eso me parece muy rescatable. Y no solo, o sea, déjate tú la vigencia, sino la manera en que esta obra ha inspirado a tantas activistas, ha movilizado a tantas personas, mujeres y hombres, y también le ha dado como un símbolo o una imagen a la represión, que Ajá. es el disfraz de la criada, De la ¿no? criada. Esta túnica roja con su sombrerito. bonete blanco. Sí, ese, o sea, ver imágenes de cómo las mujeres en Estados Unidos, por ejemplo, protestan todas estas leyes antiabortos que se están dando ahorita en Estados Unidos y salen a la calle vestidas de esta manera, es una imagen muy fuerte, más si conoces la obra detrás, ¿no? O sea, sí como que te empieza a poner las cosas en una perspectiva En la diferente. perspectiva. Sí, además es como ha ganado un segundo aire muy importante después de que la adaptaron a serie de televisión y eso también me parece muy importante, ¿no? Que aparte esté bien hecha la adaptación, o sea, creo que en esta serie que está en Hulu en Estados Unidos, en México, no sé si... En México no estoy segura por dónde la pasan. En yo- algunos países la pasan por Amazon Prime porque Ajá. tienen convenio con Hulu, pero bueno, Pero no cuestión están de, en todos. de donde quiera que estén, echarse un clavado en Google a ver dónde la transmiten en su país de origen. Sí, y aparte es una producción escrita por mujeres, hay mujeres directoras que han pues dirigido episodios, productoras mujeres, la mayoría del elenco es mujer, o sea, sí ha tomado, no sé, como que ha demostrado que sí es posible realizar proyectos, no voy a decir femeninos porque no es eso, pero realizar proyectos hechos por mujeres para el público en general, ¿no? Sí. Que siempre ha sido como la batalla de estos sectores de medios cerrados, de que nadie va a ver algo dirigido para mujeres, nadie quiere ver lo que está haciendo una directora mujer, pero porque no les han dado las oportunidades. Y creo que Sí. últimamente están demostrando que, uno, no existe una diferencia entre el lente de hombre y el lente de mujer, Ajá. técnico, y que las historias... pues no sé, como que les dan una profundidad extra porque cambian la perspectiva. O sea, Sí, les que es dan- lo que pasó con Big Little Lies en HBO, ¿no? También que Ajá, con esta sí. casa productora que tiene Reese Witherspoon, que se está emplea estado puras encargando mujeres, sí. de poner en la mira historias femeninas con producciones y elenco y técnicos femeninos y les está yendo muy bien. Sí, y también me acuerdo mucho de algo que dijo Gal Gadot, que es La Mujer Maravilla, porque pues esa fue una gran película veraniega, escrita y dirigida por una mujer. Y en lo que leí decía que le llamó mucho la atención porque nunca había trabajado con una directora y que sus conversaciones a la hora de hablar del personaje no era como volteate de esta manera y transmite este sentimiento, sino hablaban más de qué está pensando Diana cuando se enfrenta con el malo, o qué está pensando Diana al ser la única mujer del grupo, ¿no? Y que eso le empezó a enseñar a esta actriz que había más de actuar que solo realizar acciones, o sea, que podías transmitir sentimientos, y pues eso es una perspectiva que, bueno, yo nunca había escuchado que un actor hablara de sentimientos a la hora de las entrevistas, ¿no? Porque nunca les preguntan, para empezar. Además de que no les preguntan, sí. O sea, pero sí es como una perspectiva diferente de cómo acercarte al personaje. Ajá. Que no es que un hombre no lo pueda hacer, pero no creo que sea como del top de su lista de cosas por realizar. Que transmita bien los sentimientos. Digo, a lo mejor sí es meternos en camisa de 11 varas. Sí, pero sí, o sea, a final de cuentas es un gusto ver que estas obras hechas por mujeres se están adaptando por mujeres a otros medios, ¿no? Sí. Y que están encontrando nuevo público, nueva vida. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con la equidad en el mercado laboral, ¿no? O sea, no tanto sobre si hay una visión netamente femenina o masculina del mundo, porque yo no lo creo, pero sí en el aspecto de que una mujer puede ser un profesional capaz en cualquier campo, igual que un hombre. Sí, exacto, que el género no debería ser. Sí, como algo importante. Sí, pero bueno, ojalá y sí se siga abriendo y saber que Margaret Atwood está contribuyendo a aquello, porque ella ha estado muy involucrada en la adaptación de sus obras, ¿no? Sí. O sea, que ella quiere saber que lo están haciendo bien. Sí, que no se pierdan como estos puntos importantes, porque eso pasa mucho en la adaptación, que se pierde en la traducción, ¿no? De un medio a otro, estos puntos importantes se van perdiendo, se diluyen y de repente ya no están ahí. Sí, y creo que también tiene mucho que ver con esta como
nueva edad de oro de la televisión que estamos viviendo, porque ahora las series, o sea, son mini películas, los arcos están mejor pensados, se producen menos capítulos, pero la calidad aumenta. Yo creo que muchos prefieren series a películas ahora. Sí, últimamente sí es una competencia serie, ¿no? Antes la película era como estar en este nicho mayor, como una especie de mayor autoridad moral, pero ya no. De repente la televisión está dando grandes obras y grandes personajes. Y por ejemplo, el cuento de la criada funciona súper bien a estos como 10 episodios. ¿Son 10 episodios los que sacan? Sí, 10, 12, si no me recuerdo, 13. son 10 por temporada, más o menos. Entonces como que dan tiempo para ver el crecimiento del personaje y exponer el mundo, ¿no? Que decíamos que el libro del cuento de la criada, para los que no lo han leído, 1, léanlo. 2, es desde el punto de vista de la protagonista, que se llama Offred. Ajá, bueno, June para los cuates. Sí, pero solo para los cuates. Y su perspectiva pues está súper reducida en este mundo, porque pues ella es oprimida, o sea, y ella es la criada. Y ella no sale de la casa. Aquí necesitamos contexto, ¿no? O sea, sí. De entrada, el diario de la criada ocurre en lo que en teoría sería Estados Unidos, pero ahora es Gilead, la República de Gilead, que está dominada en algún momento. Como que hubo una revolución religioso tomó el poder. Ajá, pero no solo tomó el poder como de que los votaron, sino como que suspendió derechos de Congreso, leyes. O sea, como que hicieron a Estados Unidos a su modo y semejanza y quitaron todo lo que no les parecía. Y lo hicieron sin problemas, porque parte de la crítica del cuento de la criada es que, o sea, salir a votar importa, estar consciente de quiénes están a cargo importa. O sea, como que quedarse dormido en ese aspecto político, de repente te vas a ver gobernado por alguien que va completamente en contra de tus derechos y tus creencias como ser humano, no sé. Sí, digo, por ejemplo, algo que en el libro no se explora tanto, pero sí se explora mucho en la serie, es este asunto de que la mamá de June es feminista de la tercera ola. Ajá, sí. Y sale a protestar y todo. Sí, creo que sí lo medio mencionan en el libro. Sí, pero en la serie como que se amplía mucho más, ¿no? Okay. O sea, sí lo tratan en el libro, pero no lo exploran tan a profundidad como en la serie. Y sí explican en el libro y en la serie que, pues, esas formas de pensamiento debían ser erradicadas. Ajá. No, pero además en la serie sí hay esta parte donde June tiene un encontronazo con su mamá, así de, oye, y si yo quiero ser mamá y esposa y no salir a protestar y no llamarme feminista, ¿cuál es el problema? Ajá. Y existe como este roce en la serie, y su mamá le dice eso, ¿no? Es que si tú no sales y protestas y si no te movilizas por tus derechos, en algún momento te los van a quitar. Te los van a quitar. Y es lo que sucede en Gilead, o sea, literal, no es de la noche a la mañana, pero para Offred se siente como de la noche a la mañana le quitaron todo. Sí, o sea, no estar involucrada, no estar interesada, hace que no se dé cuenta de lo que pasa hasta que ya es demasiado tarde. Sí. Entonces, bueno, estamos en este lugar que es extremadamente religioso y también militarizado, donde además hubo alguna suerte de guerra con armas biológicas. Sí, y también aquí es donde entra el activismo ambiental de Margaret Atwood, porque en esta obra, o sea, el mundo está hecho mierda, hay muchísima contaminación, muy pocos lugares donde es posible vivir, pues no es solo contaminación del aire, o sea, de la tierra, del agua, o sea, realmente está hecho un desastre la tierra, y eso ha creado infertilidad en los humanos, o sea, son tantos los químicos en los cuerpos que ya no se pueden reproducir, y la tasa de natalidad es pues, muy baja. Súper baja, o sea, así del grado de que, no sé si se acuerdan de esta película de Alfonso Cuarón de Children of Men. O sea, así de que no han visto a un niño en un año. Que además Children of Men está basada en justamente la novela de P.D. James. ¿No es P.D. Yo James? te creo. No, a lo mejor estoy diciendo tonterías si no es P.D. James, pero estoy casi segura que sí es P.D. James, que es también una escritora británica de ciencia ficción. Tratan lo mismo, ¿no? De esto de que... Sí, es que a veces me hago bolas porque a P.D. James siempre la recuerdo más por escribir policíaco que cualquier otra cosa. Entonces ya no sé si estoy diciendo tonterías y si fue ella o no. Pero a final de cuentas, en la obra de Margaret Atwood, en este de la criada, o sea, este régimen conservador cristiano, porque es muy importante remarcar que no solo es conservador, o sea, es cristiano. Todo lo que hacen está justificado en la Biblia. O sea, toman los pasajes que les convienen y pues hacen ahí lo que quieren, ¿no? Porque está justificado, según ella. Es lo que Dios manda, casi, ¿no? Y además, bueno, a mí algo que me parece muy interesante y también es terrorífico del cuento de la criada, es que cuando Margaret Atwood lo escribió, se hizo el propósito de no usar ningún método de tortura, ninguna atrocidad, ninguna cosa horrible que no haya sido
efectivamente realizada a lo largo de la historia humana. Sí. Entonces todo lo que pasa en el cuento de la criada históricamente en algún régimen, en algún momento de la historia humana sucedió en verdad, realmente pasó. Y de hecho, la manera en la que te lo cuenta, o sea, no sé si es porque es la perspectiva de Offred, pero la manera en que recibe este abuso, o sea, lo entiendes. No porque lo justificas, sino porque es tan real. O sea, es tan como, sí, claro, abusaban así de las mujeres, ¿por qué no? Ajá. O sea, te lo crees, realmente Sí. te lo crees. Y creo que también ahí está como parte del encanto de Margaret Atwood, como decías, no usa cosas o solo usa la historia humana como inspiración. Como inspiración, ajá. Ujú. Pero bueno, entonces en este régimen en Gilead tenemos que los hombres ostentan todo el poder y las Claro. mujeres están repartidas en ciertas categorías. Sí, o sea, no es que existan clases sociales, sino simplemente dijeron, nosotros hombres vamos a gobernar y como vamos a gobernar nosotros, las esposas hacen esto, las criadas hacen esto, las cocineras hacen esto, o sea, como que les van repartiendo roles según lo Sí. que pueden realizar. Y también su estrato de poder. Ajá, y pues que realmente no, ni las esposas de los comandantes tienen poder, que digamos. No, es decir, el poder de los hombres. Ah, sí, sí, sí. Porque según qué puesto de poder tenga el hombre, se define a la mujer. O sea, es como la calidad de esposa que va a recibir. Ajá, o sea, si la un calidad comandante de- es como sí. lo mejor que hay en esta cuestión de régimen de poder, Ujú. pues están las esposas de los comandantes que están ahí para ser esposas, valga Es la como- redundancia. que es como esposas trofeo o esposas Ajá. como para representar sus intereses o alguien que sepa cómo Llevar la mantener a casa raya y- a las demás como sirvientas y cómo Ujú. llevar la casa, ¿no? Sí, luego, bueno, un comandante normalmente va a tener su esposa, Ajá. va a tener una o varias martas, que son Sí. las que hacen toda la labor doméstica de limpiar, cocinar, llevar la casa, y va a tener una criada, las criadas son las pocas mujeres fértiles que quedan, Ujú. que las mandan a todos centros de reeducación. Para que acepten que su llamado divino es parir. Entonces básicamente los asignan a un comandante que las viola repetidamente, aunque ellos lo hacen ver como una ceremonia, Sí, muy macabra, por cierto. muy, y bueno, el comandante tiene sexo con ellas determinados días y las viola para asegurarse de embarazarlas. Sí, y dependiendo de qué tan seguido se embaraza una criada, si puede o no embarazarse, es qué tantas rotaciones hace. O sea, porque Ujú. una criada puede ir a varias casas en un mismo año, o si ven que de plano no pega nada, La mandan a otra casa. o la mandan a las colonias. Ah, sí, ¿no? bueno, si ya no puede tener Sí. hijos, la mandan a las colonias. Sí, y las colonias, pues es todo lo que está fuera de las ciudades habitables, o sea... Sí, que es donde se producen los alimentos y los combustibles y todas estas labores forzadas muy parecidas a los gulag rusos. Sí, o sea, es básicamente que las mandan a campos laborales, pero no solo eso, como por lo mismo de que está tan contaminada la tierra, o sea, su expectativa de vida Es se mínima, reduce sí. muchísimo más porque pues las mandan a trabajar a campos Con llenos de radiación, radiación. ajá, contaminadísimos, sin protección, o sea, realmente es un vertidero de personas lo que están haciendo en las colonias, ¿no? Entonces, pues, uno de los debates internos de Offred en el libro y en la serie es precisamente de que a final de cuentas lo que ella quiere es que no la manden a las colonias y si no quiere que la manden, entonces Tiene que conformarse Bien, a lo ajá. que este régimen está sí, porque pidiendo. a final de cuentas que te manden a las colonias es igual a la muerte. Ujú. O sea, y aquí al menos puedes sobrevivir unos Ujú. cuantos años más. Que es muy macabro, o sea, pero así se lo justifica el personaje, ¿no? No, pero también es como esta falta real de opciones. O sea, en Sí. verdad no tiene ninguna opción. Sí, porque aparte Gilead, por ser militarizado, hay una cantidad de espías muy grande. Ujú. Entonces les llaman los ojos o the eyes y pues cualquiera puede ser un ojo. O sea, Ujú. cualquiera, si ve algo fuera de lugar, Te puedo reportar. Sí, te puede reportar y no necesitan evidencia, no hacen juicio, nada más te recogen en la calle y te desaparecen. Pues sabiendo que todo el mundo te vigila, sabiendo que no sabes quién es el que te vigila, Ujú. o sea, pues no le queda más que mantener la raya, porque aparte en los centros de reeducación, pues se dan un buen de abusos físicos para mantenerlas a raya. Ujú. O sea, como que realmente las rompen y las tratan de construir a su Sí. manera. Bueno, y en la serie también se ve como este asunto de la ablación genital, ¿no? Para Ujú. las chicas que son lesbianas y es Ay, como, sí, pues, horrible. si el problema es algo que te da placer, pues te vamos a extirpar el clítoris y ya no vas a sentir placer y vas a poder ser una buena criada. Hay una serie de abusos como, la lista es muy larga. Regresamos a lo mismo, justificadas a partir de pasajes de la Biblia, Ujú. que también es lo que mencionábamos al principio, o sea,
Margaret Atwood tomó la etiqueta del cristianismo, vio la historia del cristianismo, qué actos se han justificado bajo esta religión, y pues ella agarró vuelo para decir, si pudieron hacer esto, pues yo puedo hacer esto. Y esto puede pasar porque esto otro ya pasó. Sí. La serie nos gusta mucho. O sea, queremos decir, para empezar, la serie nos gusta mucho. La primera temporada está muy bien adaptada al libro. Sí, la segunda decae un poquitín y estamos por ver la tercera a ver qué tal. Que Edna me acaba de informar que la tercera es la última. Y eso me hace muy feliz, no porque no me guste o esté feliz de que se acabe, sino me complace mucho saber que las producciones se están enfocando en qué tanto da la historia y la calidad de ello, en lugar de alargarlo a 12 temporadas que no cuenten que ya nada. No sirven para nada. Sí, entonces tengo mucha esperanza en el cuento, la adaptación del cuento de la criada. Sí, es como hasta donde vamos, la tercera es la última. Espero que no salgan con que siempre no y la quieran renovar. Ay, Dios mío. Creo que Margaret tampoco lo va a permitir mucho, pero ya veremos. Que de hecho, no lo hemos mencionado, pero el hecho de que Margaret Atwood esté muy involucrada en la adaptación de sus series es algo muy raro. O sea, es más común ahora, pero antes los autores como que vendían los derechos a las editoriales. Y nadie los pelaba. Y nadie los pelaba y hacían cosas horribles. Bueno, hay muchísimos ejemplos en Hollywood de eso. Sí. Pero ella creo que tiene en su contrato, ¿no? De que si venden los derechos, ella tiene que estar involucrada. Tiene que supervisar el guión. ¿Qué fue lo que pasó con Alias Grace? Tiene que dar su visto bueno, ¿no? Y bueno, yo no he visto ni he leído Alias Grace. Me llama muchísimo la atención. Y creo que tú sí lo has visto, ¿no? Sí, Alias Grace es prácticamente una novela histórica. O sea, sí está basada en el juicio de una mujer, ¿no? Que mató o que estuvo involucrada en el asesinato de un hombre de clase alta en Canadá. Ajá, lo que sucede es que la protagonista es una migrante irlandesa que llega a Canadá. Ah, ok. Y la contratan como sirvienta en una casa. O sea, después de una infancia dura y de padre alcohólico y de distintas vicisitudes, se ve como empleada en una casa. Entonces a ella y a otro de los empleados los acusan de haber matado al señor de la casa, al dueño y a la familia. Dicen que ella y este otro hombre mataron a todos. Entonces, fue un caso real que ocurrió en Canadá por ahí de 1830, por ahí. Sí sabía que era hace mucho. Ajá, pero también que es una crítica a cómo trataban los migrantes, cómo trataban a las mujeres en el sistema judicial. Ahora sucede que al tipo que se supone era el cómplice de la protagonista sí lo ejecutan y a ella no la ejecutan por ser mujer, se le dan como cadena perpetua de así como de por vida. O sea, se salva de la ejecución por ser mujer. O sea, porque realmente no creen que una mujer es capaz de matar o no, sí la creen culpable, nadie sabe muy bien si es culpable o no. Ok. Pero es como, pues a una mujer no la podemos colgar, entonces hay que darle cadena perpetua a ella. Entonces, bueno, en algún momento un doctor está como haciendo los pininos de la psicología y de la psiquiatría, que era como en esa época, y está muy metido en el mesmerismo además. Y él está como, lo llaman como para hacerle unas entrevistas y perfiles a Grace, y él se obsesiona con ella y está obsesionadísimo con descubrir la verdad del caso, ¿no? Ok. A mí lo que me encanta del libro, y creo que se refleja muy bien en la serie, es que en realidad no sabes si Grace es inocente o no. O sea, porque sí, en este tipo de historias como que siempre hay una presunción de no, es inocente y la vida es injusta con ella, pero aquí no. Ajá, o sea realmente le dudas. O sea, sí en algunos momentos tienes como esta percepción de, ay, pobrecita, es que es mujer y es migrante y tuvo una vida difícil y por eso le fue como le fue. Luego te vas pasando al, bueno, si lo mató debe haber tenido una razón. Ok. Y después ya estás muy inseguro de qué pasó, ¿no? Ok, está padre. Y fue una serie corta, ¿no? Es una serie corta. Una temporada. Una temporada como, no recuerdo si 10 episodios. Y esta sí está en Netflix, ¿no? Y esa sí está en Netflix. Ok, entonces véanla. Que además tiene actuaciones preciosas y... Sí, yo la pienso ver. Como que toda la ambientación del vestuario está impecable. Qué padre, sí. O sea, pero primero me gustaría leer el libro. No sé por qué, pero con Margaret Atwood me dan más ganas primero de leer el libro, porque hay ciertas adaptaciones que digo, está bien, veo la película, veo la serie y luego leo el libro. Pero con ella siento que, no sé. Como que siempre es mejor leer primero. Sí, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo de ella Oryx and Crake, que no sé por qué pensé que iba a ser una novela sobre aves. Es que Crake es un ave, ¿no? No tiene nada que ver con aves. Tiene que ver con el ambiente y esta crítica de
la necesidad humana de andar alterando la genética de animales para que rindan mejor o para hacer a la naturaleza nuestro servicio en lugar de nosotros respetarla. Me está gustando mucho y esta es como de las pocas novelas que su protagonista es hombre. Entonces me está gustando mucho y me acabo de enterar que la van a adaptar en HBO. O mira, sea, qué bien. Porque resulta que Eric C. Craig, tampoco sabía, es parte de una trilogía que se llama Mad Adam. No, Mad Adam. No sé. A ver, aquí lo tengo. Mad Adam. Entonces. Pues es muy chistoso porque si lo juntas y suena como Madam. Mad Adam. Bueno. Entonces la van a adaptar para HBO, pero va a ser la trilogía completa. Entonces se me hace muy, muy interesante ver cómo lo van a hacer. Porque claro, es un tema vigente, o sea, toda la onda del ambientalismo y como ya se nos acabó el planeta, pero insistimos. Sí, no sé, me impresiona de dónde saca tantas historias esta mujer, o sea, realmente abarca muchísimo en sus novelas. Y más emocionante aún es saber que va a sacar una secuela de el cuento el diario de la criada. Digo, el cuento, sí, perdón, no sé por qué dije el diario. Y que se va a llamar Los Testamentos va a ser como lo que le sucede a... No sabemos si va a ser desde la perspectiva de Offred, pero supuestamente sí va a decir qué le pasó, ¿no? Que queremos saber, necesitamos saber qué le pasó a Offred. Sí, porque para los que han leído el libro, termina en que se escapa de Gilead con la ayuda de Nick. Pero ahí termina, o sea, no sabemos a dónde se fue, si logró escaparse, si la atraparon, no sabes nada. Entonces das la vuelta a la página y hay un epílogo y dices, ya me van a contar qué pasó. Y es el peor epílogo que he leído en mi vida. O sea, realmente es el peor cliffhanger. Bueno, ahí discrepamos porque para mí es como lo que le da genialidad a la novela, pero yo lo estoy viendo como desde el punto literario y para verse es algo emocional. Sí, es que realmente ese libro, o sea, le inviertes tanto a Offred y a su historia y quieres saber que está bien y pobrecita y cómo sufre. Está muy bien logrado todo eso. El epílogo es bueno, o sea, como giro de, esto no lo vi venir, es súper bueno, pero me da muchísimo coraje porque en el epílogo te plantean que el régimen cristiano conservador de Gilead ya cayó, ya se reestructuró la sociedad y te dicen que no saben qué onda con Offred. Sí, no saben. Nunca sabremos qué le pasó a esta mujer. Porque resulta que la historia de Offred... Sí, encontraron el testimonio. Como que lo dejó registrado, pero no saben qué onda con ella. No saben ni siquiera si es como un testimonio verdadero, porque pues resulta que el régimen de Gilead destruyó casi todo. Entonces realmente no tienen como documentos oficiales de esta época. Sí, y además es como... Perdón, es difícil identificarla porque es algo que tenemos que aclarar. En el mundo totalitario de Gilead, las mujeres las criadas no tienen nombre. Bueno, muchas de las mujeres tampoco, porque a todas las Martas les dicen Martas y nunca les dicen su nombre. Sí, o sea, Marta es su posición. O sea, igual las esposas del comandante no importa que sepas cuál es cuál, porque al final de cuentas es una como esposa. Señora fulana. Pero las criadas es aún más macabro. O sea, Offred no es Offred. Offred es Fred. O sea, su comandante se llama Fred. Entonces ella le pertenece a Fred. Por ende se llama de Fred o en inglés Fred. Y es súper macabro. Y cuando deje de servirle a Fred, si la mandan con, no sé, Juanito, va a ser Juanito. Sí, y así, o sea, realmente ella nunca va a tener un nombre dentro de esta estructura. Por eso también en el epílogo como que mencionan de no saben quién es, ni siquiera saben quién es su comandante. No sé, o sea, se me hizo horrible. O sea, terminar esa novela así ha sido como la cosa más emocionante, drenante que he leído. Sí, eso es como, sí es muy duro. No, pues que además, digo, a lo mejor soy yo sobreanalizando, pero bueno, el testimonio de Offred se lee en este congreso antropológico que está como tratando de entender qué pasó con Gilead. Sí, Pero además hay como dos ponentes particulares, el profesor Peixoto ¿que es Columbia o qué universidad es? Creo que sí, porque aparte, según lo entiendo, Gilead, o bueno, donde se desarrolla la historia de Offred, es más o menos donde vivió Margaret Atwood en Massachusetts, ¿no? Entonces es como Nueva York, esa parte del país. Pero bueno, es este hombre de una universidad contra una chica que, bueno, yo leí el libro en inglés y era la doctora Crescent Moon, no sé cómo le pusieron en español. No, yo también lo leí en inglés. O sea, Luna Creciente. Perdónenos por leer en inglés. Pero bueno, el caso es que a mí se me hizo como muy perturbador porque llega un punto en el que Peixoto es así como, es que nuestro papel es entender qué pasó en Gilead, pero no juzgar lo que pasó en Gilead. Porque ya pasó. Porque ya pasó, como diciendo, pues no nos importa si estuvo mal o no porque ya está en el pasado.
Y la profesora Crescent Moon, que además es como toda una novedad porque es la que tiene un título de algo así como el Departamento de Estudios Blancos o algo así. Sí, de hecho, tienes razón en decir que te dan a entender, no sabes cuál es la estructura real, pero te sientes como que no evolucionó. Sí, porque el punto es que todo lo que analiza Crescent Moon es muy valioso, pero luego llega Peixoto y la calla. Ajá. Y dice, ay, pero tenemos que entender, no que juzgar, ¿no? Entonces es como, ok, Sí, a lo mejor ya... Que incluso ella dice algo así como de, pero se puede repetir, o da a entender de que Ajá. debemos entender completamente qué fue lo que pasó. Entonces Ajá. el punto es como que ya las mujeres recuperaron el derecho básico a escribir, leer, educarse, Ujú. que les había quitado este régimen de Gilead. Pero no son tomadas muy en serio. Pero como que esta estructura, que no sé si soy yo sobreanalizando o es también una pincelada de Margaret Atwood refiriéndose a lo que sufren las mujeres en el mundo académico, ¿no? Pues, como siempre desestiman a las mujeres en el mundo académico. Pues conociendo a Margaret Atwood, yo creo que lo hizo a propósito. Sí, no deja nada al azar. Pero también creo que lo hizo de tal manera para que pudiéramos entrar a interpretarlo, porque incluso ella dice que June no es el nombre de Offred, pero que si le funciona a los lectores, que lo tomen, que está bien, ¿no? Que no hay problema. Sí, es que en realidad en el libro nunca... O sea, June nunca dice su nombre y no lo piensa. Ajá. Se acuerda de su vida anterior, pero nunca dice, y yo soy June, No. como lo hace en la serie. Y en la serie sí. Pero da como ciertas pistas, y creo que hasta pone el nombre, porque June es junio en inglés, es un mes. Creo que pone June en mayúsculas o hace algo con Hace el juego alguna cosa, hace algún juego que te da a entender que ella se llama June. Sí, pero sí, o sea, en la serie frontalmente sí dice yo soy June, pero en el libro nunca está. Que a mí se me hace muy valioso que diga que ella es June, porque en ese momento, porque creo que es al final del primer episodio de la primera temporada, como que sientes que está recobrando su identidad, ¿no? O sea, es muy, lo logra perfectamente y me encanta. Yo la estoy viendo con mi novio y a él le gusta mucho, o sea, hasta me sorprendió que le gustara, porque luego las cosas que consumo o veo en la tele dice que son muy girlies. No sé qué significa, pero pues yo pensé que esto lo iba a rechazar así de no me enseñes eso, pero le llamó muchísimo la atención y precisamente le llamó la atención esta idea de en qué momento se reestructuró el mundo, o sea, cómo es posible que esto sea lo normal, porque para los que no han visto el cuento de la criada, en el primer episodio te muestran la ceremonia, que es este momento de violación, y como parte de la ceremonia es necesario que esté presente la esposa del comandante. Entonces está la esposa del comandante, está la criada acostada entre sus piernas y el comandante la está violando. Pero es que además es, o sea, creo que una de las cosas más perturbadoras de la serie, y que también en el libro la vemos pero no con tanta fuerza, sí, no, es este asunto de cómo las mujeres pueden ser cómplices de un régimen tan machista. Ah, claro, o sea, es esta misoginia interiorizada de todos tenemos una función y como a mí me conviene ser la esposa, pues claro que voy a defender mi puesto para no tener que ser violada, sí, como que tú. ser criada o que ser una econoesposa o una Marta. Sí, entonces le llamó muchísimo la atención de cómo es posible que esto esté justificado. Entonces ya, pues, no sé, han surgido como muchas pláticas entre nosotros de, y esto, y los derechos, y las mujeres, y su rol en la sociedad, y por qué las esposas no hacen nada, y sobre todo esta onda de justificado a partir de pasajes de la Biblia, porque en todos los episodios leen pasajes de la Biblia para antes de realizar la ceremonia, por ejemplo, o cuando las están reeducando, las tías las leen hacen que pasajes. memoricen Ajá. pasajes de la Biblia. Sí, e incluso hay que además toda la ceremonia está basada en este pasaje bíblico de la esposa de Abraham, ¿no? Que sí, no con podía Raquel. concebir. Ajá. Que la esposa le dio permiso a Abraham de echarse a su amiga Raquel para que pudiera tener hijos. Ajá, O sea, y- es básicamente eso. Sí, no, y el centro de reeducación así se llama, ¿no? Raquel y Lea. Ajá, sí. ¿Lea o Lili? Lea, ¿no? ¿Lea? Según yo. Ay, no me acuerdo bien. Pero sí, es uno tampoco de soy esos como nombres. una autoridad bíblica, No, entonces. y creo que eso es algo muy importante. Creo que nadie en este mundo es una autoridad bíblica. O sea, tomaron no. lo que les conviene. Que también otro punto bien interesante que yo no sabía sobre la adaptación de esta serie. Bueno, en el libro, pues tú asumes que la mayoría de las personas son blancas. Porque pues lo escribió una mujer blanca en Canadá y así, ¿no? Pero creo que originalmente la idea de Margaret Atwood era crear un mundo blanco. Porque pues, y creo que lo dice en algún punto en
la novela, que mandaron a todas las personas de color a las colonias porque racismo justificado. Y en la serie, cuando la adaptaron, los productores tuvieron que convencer a Margaret Atwood de incluir gente, más diversidad. Ajá, y se lo justificaron muy bien y dijeron, pues es que también el movimiento en el que tú te basaste para crear a Gilead, no sé qué rama del cristianismo sea, que ya está integrado. O sea, hay muchísimos negros, latinos, asiáticos incluso, que son parte de este movimiento cristiano en el que ella se basó para hacer Gilead. Y pues también y tiene lógica en el aspecto de la fertilidad, ¿no? Si una mujer negra es fértil, no la van a hacer menos porque necesitan al bebé. Sí. Entonces, no sé, como que y tomaron decisiones muy inteligentes en esta serie. Sí, la verdad es que sí, es una muy buena adaptación. Yo sí he estado contenta con eso. Pero es bien deprimente también. Tiene unos momentos de tanta esperanza esta serie y el libro también. O sea, de repente te sientes así de, la va a librar. O sea, ahí está la luz al final del túnel. Y no. Sí, es como muchos altibajos. Entonces, yo sí se la recomendaría muchísimo. Sí, digo, emocionalmente sí son muy duras las dos, tanto la serie como el libro. Entonces, en realidad sí están como deprimidos o pasando por un momento bajo, espérense un poquito y la leen después. Y también, o sea, es imposible no sentir estos corajes, pero intenten mantener como una visión objetiva a la hora de verlo o leerlo, ¿no? Así como, sí, ok, es ficción, pero proviene de cierta realidad. Es muy valioso hacer ese ejercicio con Margaret Atwood. Tiene muchísima vigencia con todos estos golpes de extrema derecha que están ocurriendo en el mundo, que de la nada la extrema derecha toma el poder en determinados países. Y no es de la nada, es como este mismo asunto de la gente no solió votar, no estuvo consciente y dejó que pasara. Sí, y también se dio por hecho que, por ejemplo, ya no había racismo en ciertos países desarrollados y resulta que hay un racismo durmiente muy fuerte y muy resentido que, o sea, se dio tantito el poder y lo agarraron. Sí. Y pues va a ser bien difícil que lo suelten. No es imposible, pero pues para que lo suelten es necesario participar. Ajá, sí, básicamente. Sí, grandes lecciones de Margaret Atwood aquí. Si no estaban convencidos ya de acercarse a ella, yo sí se los recomendaría muchísimo. O sea, por ejemplo, yo le recomendaría a todo el mundo que empezaran con el cuento de la criada. Yo no he leído sus poemas porque no se me da la poesía, pero creo que el cuento de la criada es un buen punto para entrarlo. Digo, a mí me gustan mucho su poesía, pero sí creo que me gusta más su narrativa, ¿no? No porque su poesía sea mala, sino porque yo también soy una lectora más de narrativa que de poesía. Sí, y pues supongo que también depende de qué es lo que les gusta, ¿no? Si quieren algo más ciencia ficción, pues está Rex y Craig. Si quieren algo más histórico, esta distopía Grace. Dura, pues el cuento de la criada. Si quieren algo experimental raro, pues Cat's Eye. También tiene, creo que, novelas gráficas. Pues sí, o ha tiene participado como en cosas así, ¿no? Sí, tiene cómics, sí. Bueno, a mí una en particular que me gusta mucho es La Penelopeada, pero que en español le pusieron Penélope y las 12 criadas. Ok. Que es en realidad toda la Odisea, pero contada desde el punto de vista de Penélope. De Penélope, sí, he escuchado de ello. Digo, sobre todo es porque cuando lees la idea de la Odisea está como... Pues es este mundo de la mitología griega llena de testosterona. No, sí, e incluso la Odisea, o sea, la Odisea no se despega de Odiseo, o sea, literal. Por eso se llama la Odisea. Nunca se despega de Odiseo más que como para 3 versos que dice, su esposa lo estaba esperando. Pues su esposa se tuvo que casar. No, pues que además la historia de Penélope es horrible porque pues este hombre se larga. Sí. Le dice que va a regresar, pero nunca sabemos cuándo. Y obviamente se la pasa muchos años fuera. Y aparte obviamente ella siente que debe mantenérsele fiel. Ajá. Aunque la sociedad griega de ese entonces, pues como es mujer todavía en la cima de su vida, con posibilidades de reproducción y tierras y riquezas, se tiene que volver a casar. Digo, ellos tienen un hijo, Telémaco. Entonces llega un punto en el que sí, todos los nobles de Ítaca están así como, te tienes que casar. Odiseo no va a regresarte a esta muerte y te tienes que casar. Sí. Entonces le empiezan a presionar y es cuando tenemos esta historia fabulosa de que le dice, voy a tejer un tapete y cuando acabe elijo esposo, ¿no? Se la pasa todo el día tejiendo y toda la noche lo desteje. Sí. Teje todo el día y toda la noche lo desteje. Pero luego la descubren, ¿no? Y la obligan a tejer en frente de todos y a terminar su tapete. Sí. Pues entonces además es terrible porque cuando Telémaco se hace hombre, su primera forma de reafirmar su masculinidad griega es callar a su mamá.
Ujú, sí, o sea, como que él toma el control de Entonces todo. cuando su mamá quiere decir algo y él dice, "Ay, cállate", ya es un hombre y todo eso, no, Telémaco. Es como muy triste porque ¿qué pasa con todas estas voces femeninas en la literatura clásica griega que nunca escuchamos, que nunca sabemos, y qué tan terrible es toda la presión social y la atención para Penélope como reina? Y además Sí, que es al eso, final- es una reina, no es una hija de vecina, pero Grecia. el título de reina Sí, en en Grecia realidad no no tenía importa peso nada. por el simple hecho de que, pues a final de cuentas se iba a casar y iba a haber un rey. O sea, Ujú. entonces por eso les surgía que se casara, porque necesitaban un rey. Sí, No sé. entonces sí se me hace que como este ejercicio de recuperar la voz de Penélope, de todo lo que pasa y de cómo tal vez mantenerse fiel a Odiseo es más una decisión práctica que una decisión amorosa o de lealtad. Porque es ya sabe qué importante. esperar con Odiseo. Sí. Y pues ya saben, no sé cómo lo maneja o dónde termina el cuento de Penélope, pero en la Odisea pues regresa Odiseo, corre a todos los hombres que se lo estaban arrimando a la esposa y Pero es más, retoma incluso su- se los echa, deja tú de los corres y los Ajá. mata. Sí, o sea, y retoma su trono sin problema, Ujú. o sea, no sé cómo lo termina Margaret Atwood. Pues está por ahí en realidad. Ah, ok. Pero sí es como bueno recuperar su voz, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, a mí lo que se me hizo muy valioso es que recupera también por ahí en algunos pasajes a Clitemnestra, que es, bueno, para mí siempre ha sido todo un caso y siempre quise saber más de ella cuando leía mitología griega. Ajá. Porque es una cosa loca. Pues es que resulta que para que el marido de Clitemnestra pueda partir e irse a la guerra de Troya, los dioses piden un sacrificio. Entonces, él cree que los dioses van a decir, ay, siempre no era Bromi, y ofrece a su hija Ifigenia, la princesa, y la mata. Claro. Porque claro que los dioses griegos no dijeron era Bromi. Sí, porque ellos bromean con sus sacrificios, ¿no? Sí, no son como el dios judio-cristiano de no, siempre no era broma. No. Ellos van en serio. Ajá, ellos sí no, van de en hecho serio. ellos demandaban sangre, ¿no? Sí, entonces Sí. bueno, el punto es que él tiene que matar a Ifigenia para irse a la guerra, mata a Ifigenia, se va a la guerra, pero además antes le había jurado a Clitemnestra que iba a hacer todo lo posible para no matar a Ifigenia. Y mintió. Entonces como que desde el barco es jaja y se va. Entonces esta guerra dura 10 años, 10 Sí. largos años, y además es como otra de las grandes atrocidades. Está Casandra, que es la princesa profetisa de Troya, Ajá. que un día está en el templo y se le aparece Apolo y le dice, ¿qué onda, Casandra? Y Casandra dice, no, guacala, yo espérate, Sí, porque eran soy vírgenes sacerdotisa y- y me voy a mantener virgen. Y él dijo, ay, pero es virgen con hombres, yo soy un dios, yo soy importante, soy Apolo y soy guapo. Y ella fue como, no, de verdad no. Entonces el condenado le dice, ¿no quieres? Pues ahora te voy a dar el don de la profecía, pero te voy a dar una maldición también. Y de todas formas la viola. Claro. Y es como, bueno, pues ahora tienes el don de la profecía por rechazarme y por hacértela difícil. Y tienes la maldición de que nadie te va a creer nunca aunque digas la verdad. Sí, estoy consciente, sí conozco la historia de Entonces Cassandra. la pobre Cassandra Es se pobre. vuelve loca y le dice a su papá, es que van a venir a invadirnos y van a matar a mi hermano Héctor, con el que había como Ujú, alguna cosilla lanisterosa. sí. Pero bueno, matan al pobre de Héctor, Cassandra está vuelta loca, nadie le cree, se pasa la guerra en una celda. Ujú. Y cuando al fin destrozan Troya y llegan como todos estos héroes griegos, te la rescata Agamenón, el esposo de Clitemnestra, y dice, Y se ay, qué la bonita echa. estás, amigui, te voy a llevar a mi país. Ok. Guiño, guiño. Ajá. Entonces se la lleva de regreso y cuando llegan, Clitemnestra ya los está esperando con un hacha y mata a Agamenón y de paso a Cassandra. Ah. Y, o sea, como que se estuvo No esperando sabía 10 esa. años y se la estuvo guardando para vengar la muerte de su hija. Es como, ay, además llegaste con un amante, pues me los voy a echar, ¿no? Entonces yo como que siempre quise entender los motivos de Clitemnestra, aunque Claro. no apruebo que matara a Cassandra, si Agamenón no a Cassandra. No, sí, y tienes razón en, pues, o sea, a veces se nos olvida lo misógino, o sea, literal inventaron la misoginia los griegos, porque, pues, ya sabes, cuna de la humanidad, ¿no? Pero sí, o sea, ellos trataban súper mal a sus personajes femeninos y no les daban el lugar a las mujeres en la sociedad, incluso... A mí siempre se me ha hecho muy raro el panteón de dioses, o sea, la cantidad de diosas, pero nada más porque eran diosas las respetaban. Sí. O sea, las humanas no las respetaban. Incluso las que se dedicaban o le daban su vida a Artemisa, o sea, las trataban, pero súper mal, a pesar de que eran sacerdotisas de una gran diosa cazadora. Ajá. Digo que además Artemisa es esta que al tipo Mirón literalmente le echa a los perros y lo destrozan. Sí.
Es como, me estuviste viendo sin mi consentimiento. Es como, ella y Atenea yo creo que son como de estas pocas figuras que se salvan. Sí, porque Hera no se salva, ni Perséfone, ni, No, ni nadie. las demás. Entonces sí, se me hace muy interesante ver cómo, o sea, cómo estos personajes entran, no quiero decir en un ambiente moderno, pero sí con una mirada moderna, ¿no? Sí, De decir, sí, sobre todo ¿qué que pasó aquí? tienen una voz, ¿no? O sea, Ajá. que tienen alguien que regresa a ese punto histórico y dice, a ver, Clitemnestra tenía una voz, Penélope tenía una voz, todas estas mujeres viudas de guerra de cierta forma, o sea, aunque los maridos Sí. regresaran o no, era este asunto de que es una cosa muy vigente y muy real, ¿no? O sea, muchas mujeres a lo largo de la historia han tenido que lidiar con un marido que se va a la guerra y que no sabemos si va a regresar o no, y en el inter, ¿qué haces con tu vida, no? Cuando la sociedad Claro. te dice que tu marido te define, además. O sea, a pesar de que Penélope mantuvo el orden en Ítaca, nadie se lo concede. No. O sea, no hizo nada. Y se me hace muy interesante que Margaret Atwood retome a estas mujeres. Pues no sé, ¿algo más que quieras agregar de la santa que es Atwood? No, Santa Margaret es Santa Margaret. Lo único que sí es que a lo mejor sí está este libro de las mujeres y el poder de Mary Beard, la historiadora, que sí habla como sobre todo este asunto de la Grecia clásica y cómo Telemaco calla a Penélope y todo este asunto de cómo darle voz a las mujeres es recuperar el poder, ¿no? Un poder que nos han quitado durante mucho tiempo. Sí, y aparte, o sea, como decíamos, volverlas visibles. O sea, ahí estaban, siempre hubo mujeres en la historia participando y no es posible que nunca hayan tomado en cuenta ese punto de vista. Sí, o sea, toda la historia humana no ocurrió sin la mitad de la población, Ajá, ni sí, de broma. claro, sí, no. No sé, el registro estuvo a cargo de hombres durante demasiado tiempo. De hombres en su mayoría blancos. Y el hecho de que Margaret Atwood, o sea, está teniendo su gran momento ahorita y le han dado esta plataforma en la que puede hablar, ella misma pues le está dando atención a puntos y decir, sí hubo mujeres aquí, hay mujeres acá, y pues me imagino que en sus mismas clases universitarias pues promueve la obra de mujeres, ¿no? Sí, como que darle la oportunidad a una mujer abre la puerta para que las demás nos vayamos metiendo y nos mantiene vayamos la puerta metiendo. abierta. Pero una vez más, esto no se va a mantener solo, porque todavía no logramos la equidad. No. Entonces es ir, participar, protestar, votar, Informarse. si quieres participar en un cargo político o poder contribuir a la legislación del país, pues tienes que prepararte y buscar la manera de meterte, porque nadie te va a abrir la puerta. No. Es más, te la van a cerrar con seguro si te dejas. Sí, entonces pues esto concluye nuestra plática de Margaret Atwood. Muchísimas gracias por escucharnos. Si nos pueden compartir, promover el podcast, participar en nuestra página de Facebook, Sí. que para eso está. Lean a Margaret, o si ya la leyeron, cuéntenos ¿Qué les gustó? Ajá, o qué han leído. O sea, obviamente nosotras no hemos leído toda la bibliografía. No, Hemos leído como lo más conocido y pues ya depende de nosotras si nos metemos a lo más específico. Pero si ustedes nos quieren recomendar alguna obra de ella, pues con gusto la leeremos. No sé si tenga cuentos cortos como Shirley Jackson, por ejemplo. Sí, pues tiene esta recopilación de 9 historias despiadadas o algo así, creo, que yo la tengo por leer, pero no la he leído, pero sí está ahí. Porque esa es otra, hay muchísimas cosas que leer en este mundo. Sí, pero sí, yo tengo por leer ese de 9 cuentos despiadados o algo así. Ok. Lo voy a buscar. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Yay, gracias. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.